Adaptador mexicano gen personalizado. Mostrar raciocinio Xochitl. Se despertó aquel martes helado con el sonido insistente de la alarma del celular. Era hora de preparar el desayuno para sus 3 pequeños antes de mandarlos a la escuela. Se arrastró hasta la cocina, todavía somnolienta, prendió la estufa para calentar el agua para el café de olla y abrió la alacena para tomar el bolillo que había sobrado del día anterior. Sus dedos solo tocaron madera vacía. Confundida, abrió todos los otros compartimentos, encontrando apenas unas cucharas y un paquete de sopa de pasta a la mitad. El estómago se le hizo un nudo cuando recordó que Javier había prometido hacer las compras la noche anterior con el dinero de la renta que ella había guardado con tanto sacrificio a lo largo del mes. Con las manos temblorosas, Xochitl corrió a la recámara y abrió el cajón donde guardaba el dinero, debajo de un montón de ropa vieja. El sobre color manila no estaba allí. 4,000 pesos ahorrados con tanto sudor en las limpiezas que hacía en las casas de una colonia adinerada habían desaparecido. Junto con el dinero, el cepillo de dientes de Javier, algo de su ropa y su mochila negra, tampoco estaban en su lugar de siempre. Su celular mandaba directo a buzón. Las piernas le flaquearon y se sentó en la orilla de la cama, sintiendo cómo el mundo se le venía abajo mientras escuchaba las voces animadas de sus hijos, despertando en el cuarto de al lado. El pequeño departamento en una colonia popular, en las afueras de la Ciudad de México, que ya se sentía apretado para 5 personas, ahora parecía enorme y vacío para Xochitl. Las paredes desconchadas y el piso de cemento pulido nunca le habían parecido tan fríos y hostiles como en 1970, aquella mañana. Por la ventana de la cocina podía ver a doña Pepa, la vecina que siempre la observaba con esos ojos curiosos, colgando ropa en el tendedero. El olor a pan recién hecho que venía de la panadería de la esquina hizo que su estómago gruñera, recordándole que necesitaba alimentar a los niños de alguna manera. Los ojos cafés y grandes de Mateo, su hijo de 10 años, la miraron con curiosidad cuando ella le dijo que su papá se había ido de viaje por trabajo. Sabía que el niño, listo como era, no se creyó del todo la historia, pero agradeció en silencio cuando no hizo más preguntas. Sofía, de 8, preguntó si su papá traería regalos, y el pequeño Leo, de apenas 6 años, preguntó por qué estaba llorando. Xochitl se limpió las lágrimas rápidamente con el dorso de sus manos, callosas de tanto tallar pisos, y dijo que era solo una basurita en el ojo. Les sirvió a cada uno un vaso de agua, y les prometió que les traería algo de comer cuando volvieran de la escuela. El camino a la escuela nunca pareció tan largo. Xochitl sostenía las manitas sudorosas de sus 3 hijos mientras su mente giraba en un torbellino de preocupaciones. La renta se vencía en 3 días y don Joaquín, el propietario cascarrabias de la casa, no era conocido por su paciencia o su bondad. Los niños caminaban en silencio, sintiendo que algo andaba mal, el aire pesado entre ellos como antes de una tormenta. La fachada colorida de la escuela pública nunca le pareció tan reconfortante como aquel día. Al menos allí sus hijos tendrían asegurado el desayuno escolar. La primera noche fue la más difícil. Xochitl se acostó en la cama que durante 5 años había compartido con Javier y sintió el vacío a su lado como un hoyo negro que amenazaba con tragársela. El olor de él todavía estaba en la almohada, una mezcla de cigarro barato y el perfume que ella le había regalado en su último cumpleaños, comprado con el dinero que ahorró dejando de almorzar durante un mes. Los niños dormían en el cuarto de al lado y ella lo agradecía. Así no tenía que explicar por qué sollozaba bajito con la cara hundida en la almohada, tratando de ahogar el sonido de su corazón partiéndose. La mañana trajo consigo una realidad aún más cruel. El calendario colgado en la pared de la cocina marcaba 3 días para el vencimiento de la renta, y el refrigerador seguía prácticamente vacío, excepto por media botella de agua y algunos jitomates arrugados. Xochitl se puso su único uniforme de trabajo y salió a tocar de puerta en puerta en las casas donde ya hacía el aseo, suplicando por limpiezas extras. La primera patrona, doña Clara, una mujer de mediana edad con cara de pocos amigos, dijo que no necesitaba nada más. La segunda no estaba en casa.
En la tercera casa, doña Amelia, una señora mayor que siempre la trataba con cierto cariño, le ofreció un trabajo extra para el fin de semana, pero el dinero solo se lo daría después. El sol del mediodía castigaba su piel mientras caminaba de regreso a casa con una bolsa que contenía algunos bolillos y una lata de atún que logró comprar fiada en la tiendita de la esquina. Su rostro estaba marcado no solo por el cansancio, sino por una humillación que nunca antes había sentido. Ella, que siempre se había enorgullecido de pagar sus cuentas a tiempo, ahora tendría que rogarle al casero por más tiempo. Sus piernas pesadas se arrastraban por el asfalto caliente, mientras la cabeza le palpitaba con 1000 pensamientos. ¿Cómo pudo Javier hacerle esto? ¿Dónde estaría ahora? ¿Por qué no dejó al menos una nota, una explicación, cualquier cosa? Al doblar la esquina de su calle, Xochitl vio el coche viejo y polvoriento de don Joaquín estacionado frente a su casa. El corazón se le disparó en el pecho como un pájaro asustado intentando escapar. Con las piernas temblando, se acercó lentamente, viendo al hombre bajo y de ceño fruncido golpear con impaciencia la puerta de su casa. Cuando la vio, don Joaquín se volvió con una expresión que mezclaba irritación y una satisfacción perversa por haberla acorralado. Doña Xochitl, vine a adelantar el cobro de la renta. Me enteré de que su marido se fue y se llevó todo el dinero. Si no puede pagar para mañana, voy a necesitar la casa. Sus palabras la golpearon como puñetazos en el estómago y sintió el sabor amargo de la bilis subir por su garganta. La noticia de que Javier había desaparecido ya corría por la vecindad como pólvora. Xochitl podía sentir las miradas curiosas detrás de las cortinas, los cuchicheos cuando pasó por la tiendita, las expresiones de lástima mezcladas con ese brillo morboso de curiosidad que la gente tiene ante la desgracia ajena. El orgullo que siempre había sido su escudo ahora se hacía añicos en miles de pedazos afilados que le cortaban el alma. Ella, que siempre había ayudado a todos, que nunca había dejado a un niño con hambre en la vecindad, incluso cuando faltaba en su propia mesa, ahora era objeto de chismes y compasión. La noche llegó demasiado rápido. Después de alimentar a los niños con lo poco que había conseguido, Xochitl se sentó en el pequeño patiecito de su casa, una silla de plástico rota sirviendo de asiento improbable para sus pesados pensamientos. Las estrellas parecían burlarse de ella con su brillo distante, y la luna creciente recordaba una sonrisa irónica en el cielo oscuro. Al lado de la silla, el viejo balde que usaba para recoger agua de lluvia estaba completamente seco, al igual que sus ojos, que ya no podían llorar. Una cucaracha atravesó lentamente el piso de cemento, y a Xochitl ni siquiera le importó espantarla. Se sentía tan insignificante como aquel insecto, arrastrándose por sobrevivir. El álbum de fotografías estaba polvoriento cuando Xochitl lo encontró en el fondo del ropero. Sentada en el suelo de la recámara, con la espalda apoyada en la pared desconchada, pasaba lentamente las páginas amarillentas por el tiempo. Cada foto era como una pequeña puñalada. Javier sosteniendo al pequeño Leo el día que nació, con esa sonrisa amplia que ella tanto amaba. Los dos frente a la casita cuando la alquilaron, llenos de esperanza y planes. El cumpleaños de Sofía el año anterior, con un pastel sencillo pero hecho con tanto cariño. Sus manos temblaban al pasar cada página, mientras el dolor se profundizaba, como las raíces de un árbol venenoso en su pecho. Vamos a construir una vida juntos, Xochitl. Tú, yo y los niños. Voy a trabajar duro y un día tendremos nuestra propia casa, ya verás. La voz de Javier resonaba en su memoria mientras miraba la pared frente a ella, recordando las promesas hechas en las noches en que se acostaban juntos, soñando con un futuro mejor. Había prometido tantas cosas en los 12 años de relación, que volvería a estudiar, que conseguiría un trabajo mejor, que dejaría de beber. Promesas que se disolvían como azúcar en agua caliente, siempre reemplazadas por nuevas promesas, nuevos sueños, nuevos castillos en el aire que ella, ingenuamente, siempre creyó que un día se materializarían. El primer encuentro todavía estaba vivo en su memoria. Ella con 19 años, trabajando como mesera en un bar sencillo en el centro de la ciudad.
y él, con 23, llegando con ese aire confiado y la sonrisa que parecía iluminar todo el lugar. Javier tenía el don de la palabra. Sabía exactamente qué decir para hacerla sentir especial, única. En esa época, Xochitl todavía soñaba con terminar la carrera de pedagogía que había comenzado antes de embarazarse de Mateo. Javier dijo que la apoyaría, que cuidaría al bebé mientras ella estudiaba por la noche. Pero los libros fueron siendo reemplazados por pañales. El sueño de ser maestra fue dando paso a la realidad de ser trabajadora doméstica. Y las noches de 1900 en estudio se transformaron en noches cuidando niños enfermos o esperando a un esposo que volvía cada vez más tarde. El recuerdo más doloroso llegó sin avisar, tan nítido que era casi como si estuviera sucediendo de nuevo. 3 meses atrás, cuando encontró un lápiz labial rojo en el bolsillo de su camisa. Lo confrontó esa misma noche. Y Javier juró que era un regalo para ella, algo que había comprado con su propio dinero para sorprenderla. Quiso creer, aunque sabía que él jamás compraría algo así, aunque notó que la marca era demasiado cara para su bolsillo, aunque percibía el olor diferente que él traía en la ropa últimamente. Quiso creer porque la alternativa era demasiado dolorosa, porque significaba que todos los sacrificios que había hecho, todas las humillaciones que había tragado en silencio, toda la vida que había construido, estaba fundamentada en una mentira. El sonido del reloj de pared roto, parado eternamente en las 3:15, parecía ensordecedor en el silencio del cuarto. Xochitl guardó el álbum de nuevo en la caja de cartón y se levantó con dificultad, con las piernas entumecidas de estar tanto tiempo en la misma posición. Pasó por la recámara donde los 3 niños dormían juntos en la única cama que quedó después de que vendieron la otra para pagar una deuda que Javier había hecho en una cantina. Sofía abrazaba a su hermano menor protectoramente, mientras Mateo dormía en una posición incómoda en la orilla de la cama, ya asumiendo el papel de hombre de la casa sin siquiera saberlo. La visión de ellos, tan inocentes y ajenos a la tormenta que se formaba a su alrededor, hizo que algo se rompiera dentro de ella, como una rama seca que finalmente cede al peso de la nieve. En la cocina, Xochitl abrió la llave del agua y llenó un vaso, observando la luna a través de la pequeña ventana sin cortinas. Recordó la última vez que estuvieron todos juntos como familia, el domingo anterior. Javier había traído un pollo rostizado para la comida, algo que raramente podían permitirse. Estaban todos sentados en la mesa pequeña, riendo de un chiste que Leo había contado, cuando Javier la miró con una expresión extraña, casi melancólica. En ese momento, no entendió el significado de esa mirada. Ahora se daba cuenta de que él ya había decidido irse, que esa era su despedida silenciosa. El pollo había sido comprado con el dinero de la renta que ella había ahorrado durante un mes entero, trabajando en limpiezas extras. Esa comida, que en su momento pareció un gesto de cariño, había sido solo una traición más. La lluvia caía sin piedad aquel viernes, el día en que Xochitl y sus 3 hijos fueron desalojados de la pequeña casa que llamaban hogar. Don Joaquín apareció acompañado de 2 hombres fuertes y sin expresión, que pusieron sus pocas pertenencias en la banqueta bajo la lluvia inclemente. Mateo sostenía con firmeza la mano de sus hermanos menores, tratando de protegerlos bajo un paraguas roto, mientras Xochitl suplicaba por más tiempo, prometiendo pagar todo al doble, humillándose de rodillas en el suelo lodoso. Las pocas personas que pasaban desviaban la mirada, avergonzadas ante aquella escena de desesperación pura, algunos cuchicheando entre sí sobre cómo la mujer de Javier había acabado de esa manera. El atrio de la iglesia de San Francisco, en el centro de la ciudad, se convirtió en su refugio improvisado esa noche. Xochitl solo había logrado llevar una maleta con algo de ropa, los documentos y una cobija delgada que apenas protegía del frío cortante que hacía. Los niños, exhaustos y confundidos, finalmente se durmieron después de mucho llorar, mientras ella permanecía sentada en el suelo duro, con la espalda apoyada contra la pared de piedra de la iglesia centenaria. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con las lágrimas silenciosas que corrían por su rostro pálido y abatido.
El reloj de la torre marcó la medianoche, y cada campanada resonaba como un recordatorio cruel de que esa pesadilla era real. A la mañana siguiente, Xochitl se despertó, con el cuerpo adolorido y la garganta irritada. Se había resfriado durante la noche, pero no podía darse el lujo de enfermar. Con dificultad, se levantó y despertó a los niños. Leo, el más pequeño, gimoteó de hambre, y ella sintió que el corazón se le encogía al decirle que pronto conseguiría comida. Mateo la miraba con ojos preocupados, demasiado maduros para un niño de 10 años, mientras Sofía se aferraba a su falda con fuerza, como si temiera que su madre también pudiera desaparecer en cualquier momento. El sol débil de invierno comenzaba a aparecer entre las nubes, iluminando sus rostros cansados y sucios. En la panadería cercana a la iglesia, Xochitl reunió todo su coraje y entró, pidiendo hablar con el dueño. Don Antonio, un hombre de mediana edad con un rostro severo marcado por arrugas profundas, escuchó su historia en silencio, con los brazos cruzados sobre el pecho ancho. Cuando terminó de hablar, suplicando por un trabajo, cualquier trabajo, él la miró de arriba a abajo, evaluándola. «No necesito a nadie en la panadería», dijo con voz áspera, y la poca esperanza que aún quedaba en el pecho de Xochitl comenzó a disiparse. Pero entonces, inesperadamente, añadió: «Pero mi esposa necesita a alguien que le ayude con la limpieza de nuestra casa. Es un trabajo pesado y la paga es poca. Pero hay un cuartito en la parte de atrás donde pueden quedarse por ahora». Fue como si un rayo de luz atravesara la oscuridad que la envolvía. La casa de los Antonio estaba a pocas cuadras de la panadería, una construcción antigua de 2 pisos con un pequeño patio trasero, donde había un cuarto de servicio que no se usaba desde hacía años. El lugar era minúsculo, polvoriento y olía a humedad. Con solo una cama individual pegada a la pared, una pequeña cómoda con cajones rotos y un baño tan apretado que apenas se podía mover. Para Xochitl y sus 3 hijos, sin embargo, en ese momento parecía un palacio. Doña Lourdes, la esposa de don Antonio, era una mujer de pocas palabras y muchas exigencias, que pronto dejó claro que esperaba que la casa estuviera impecable todos los días y que los niños no hicieran ruido. La paga sería poca, con un descuento por el alquiler del cuartito, pero incluiría las comidas. Esa primera noche en el cuartito de atrás, con los 3 niños apretados en la cama individual mientras ella intentaba dormir en el suelo sobre una cobija delgada, Xochitl se permitió llorar en silencio. No eran lágrimas de autocompasión, sino de puro agotamiento físico y mental. Le dolían los brazos de tanto fregar el suelo de la casa grande, tenía las rodillas en carne viva de estar tanto tiempo arrodillada, y sus manos, ya callosas, ahora presentaban pequeños cortes por los productos químicos fuertes que había usado durante el día. En el bolsillo de su vestido gastado, guardaba como un tesoro los 500 pesos que doña Lourdes le había adelantado, el primer paso para reconstruir su vida desde cero. A su lado, en el suelo, un cuaderno viejo y maltratado que había encontrado. En la basura de la casa grande llamó su atención. Las páginas estaban en blanco, esperando ser llenadas. Sin saber exactamente por qué, Xochitl tomó un lápiz mordisqueado que Mateo usaba para la escuela y escribió en la primera página: «Hoy es el primer día del resto de mi vida». El despertador improvisado, una olla vieja que Xochitl golpeaba con una cuchara, despertó a los niños a las 5:30 de la mañana. Era un lunes frío, 2 semanas después de haberse mudado al cuartito de atrás de la casa de los Antonio. Sofía se quejó en voz baja, con los ojos todavía pesados de sueño, mientras Leo se acurrucaba más bajo la delgada cobija, tratando de escapar del frío que se colaba por las rendijas de la ventana mal sellada. Solo Mateo se levantó de inmediato, como lo había estado haciendo todos los días, asumiendo responsabilidades mucho más allá de su edad. Xochitl ya llevaba 1 hora de pie, preparando un café ralo con el polvo que había sobrado del día anterior y separando la ropa limpia, aunque gastada, que los niños usarían para ir a la escuela. «Hoy va a ser diferente», murmuró Xochitl para sí misma mientras le hacía una trenza a Sofía, que bostezaba sentada en el único banquito del cuarto. No era solo una afirmación vacía para darse ánimos.
realmente tenía un plan. La noche anterior, después de que los niños se durmieron, se había quedado despierta escribiendo en el viejo cuaderno que había encontrado. No eran lamentos ni desahogos, sino una planificación detallada de cómo saldría de esa situación. Primero, ahorraría cada centavo posible de lo que ganaba en la casa de los Antonio. Segundo, buscaría trabajos extras los fines de semana. Tercero, cuando juntara lo suficiente, alquilaría un lugar minúsculo solo para ellos, lejos de allí, donde pudiera empezar de nuevo con dignidad. El camino a la escuela pública era largo, casi 40 minutos a pie desde la casa de los Antonio, pero Xochitl insistía en llevar a los niños todos los días, incluso cuando doña Lourdes se quejaba de que tardaba mucho en volver. Esa mañana, mientras caminaban por la calle aún silenciosa, Xochitl observó a una señora mayor tratando de barrer la banqueta frente a su casa, claramente con dificultad debido a su edad. Sin pensarlo dos veces, se acercó y le ofreció ayuda. La señora doña Carmen la miró con sorpresa y gratitud. En pocos minutos, Xochitl había terminado el trabajo. Cuando se despedía para continuar el camino con los niños, la anciana le preguntó si no estaría interesada en hacer algunos trabajos domésticos para ella los sábados. «No puedo pagarte mucho, mi hija, pero sería una gran ayuda para estas piernas cansadas mías». De vuelta en la casa de los Antonio, Xochitl trabajaba con un vigor renovado. Cada movimiento al fregar, cada prenda que planchaba, cada plato que lavaba, lo hacía ya no con el peso de la derrota, sino con la determinación de quien está construyendo algo nuevo. Doña Lourdes, siempre tan crítica, llegó a comentar que nunca había visto los azulejos de la cocina tan brillantes. Al final de la tarde, cuando don Antonio regresó de la panadería, trajo consigo algunos panes que habían sobrado del día. En lugar de simplemente agradecer y guardarlos para sus hijos como siempre hacía, Xochitl preguntó tímidamente si podría quedarse también con algunos panes más duros, de los que normalmente se tirarían. Intrigado, don Antonio aceptó, y ella explicó que tenía una idea para hacer budín de pan, una receta que su abuela le había enseñado y que requería pocos ingredientes. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Xochitl se quedó despierta preparando el budín con los ingredientes simples que había conseguido: panes duros remojados en leche, algunos huevos que doña Lourdes le había dado, azúcar, que había ahorrado de su propia taza de café y un poco de esencia de vainilla que había pedido prestada. Sus manos habilidosas trabajaban con precisión incluso bajo la luz débil del único foco del cuartito. El olor dulce pronto llenó el pequeño ambiente, reemplazando el olor a humedad que aún persistía. Cuando terminó, tenía 6 porciones individuales de budín, cuidadosamente colocadas en vasitos de plástico que había recogido de la basura y lavado meticulosamente. Apenas había salido el sol cuando Xochitl llamó a la puerta de doña Lourdes, con una charola que contenía 2 porciones del budín. La patrona, todavía en bata y con el cabello despeinado, abrió la puerta con una expresión de irritación que pronto se transformó en curiosidad. «Hice este budín de pan con los panes que sobraron. Pensé que a don Antonio y a usted les gustaría probarlo en el desayuno», explicó Xochitl, con una sonrisa tímida pero decidida. Doña Lourdes tomó la charola con desconfianza, pero cuando probó una cucharada, sus ojos se abrieron de sorpresa. Está delicioso», admitió, como si las palabras le costaran un esfuerzo. «¿Dónde aprendiste a hacer esto?». Xochitl le contó sobre su abuela, sobre cómo creció ayudando en la cocina, sobre cómo siempre había tenido el sueño de tener algún día su propio negocio de postres caseros. Era la primera vez que hablaba de sí misma con la patrona, la primera vez que se permitía mostrar que era más que solo un par de manos para limpiar la casa. El tianguis del domingo en la plaza central era un torbellino de colores, olores y sonidos. Puestos improvisados exhibían frutas, verduras, ropa usada y todo tipo de chucherías. Xochitl estaba nerviosa, con las manos sudorosas sosteniendo la pequeña hielera donde había colocado 10 vasitos con budín de pan. Mateo caminaba a su lado, cargando un cartel mal hecho que anunciaba: «Budín casero de la abuela, 20 pesos». Era el primer intento de vender algo que había producido.
El primer paso concreto hacia la independencia con la que tanto soñaba. Los niños más pequeños se habían quedado con doña Carmen, quien se había ofrecido a cuidarlos, mientras Xochitl probaba suerte en el tianguis. Las primeras 2 horas fueron desalentadoras. La gente pasaba apurada, apenas mirando el cartel o la hielera. Algunos se detenían por curiosidad, pero pronto seguían su camino sin comprar. El sol fuerte del mediodía castigaba, y Xochitl sentía el sudor correr por su espalda, haciendo que el vestido simple se le pegara incómodamente a la piel. Mateo, siempre observador, notó el desánimo creciente de su madre y sugirió: «Mamá, ¿por qué no ofreces una probadita gratis? La maestra dice que así hacen en los supermercados cuando quieren que la gente pruebe cosas nuevas». La idea era buena, pero significaba sacrificar uno de los budines, reduciendo aún más la posible ganancia de ese día. Después de unos momentos de vacilación, Xochitl decidió arriesgarse. Cortando uno de los budines en pequeños trozos, Xochitl comenzó a ofrecerlos a los transeúntes. «Pruebe el budín casero de la abuela, receta especial», anunciaba con una sonrisa forzada, escondiendo el nerviosismo. Algunas personas se negaban, otras aceptaban el trocito y continuaban su camino sin mirar atrás. Pero entonces, una señora, elegante, se detuvo, probó, y sus ojos se iluminaron. ¡Qué delicia! Me recuerda a los budines que hacía mi mamá cuando yo era niña. Me llevo 2. Fue como si se rompiera una presa. Otras personas, al ver que alguien compraba, se acercaron, curiosas. En menos de 1 hora, todos los budines se habían vendido, y Xochitl sostenía 180 pesos en sus manos callosas, su primera ganancia real. El camino de regreso al cuartito de atrás se hizo con pasos ligeros, casi danzantes. Xochitl y Mateo conversaban animadamente sobre cómo mejorar la próxima vez. Tal vez un cartel más colorido, vasitos más bonitos, incluso un nombre más llamativo para el budín. Sin embargo, la alegría duró poco. Al llegar, encontró a doña Lourdes, con una expresión severa, esperándola en la puerta trasera. «¿Dónde andaba usted? Tenemos visitas importantes para la comida y la casa todavía es un desastre. Y para colmo deja a sus hijos con la vecina para irse a hacer quién sabe qué». El tono acusador y las palabras duras fueron como un balde, de agua fría para las esperanzas recién encendidas de Xochitl. Intentó explicar sobre el tianguis, sobre los budines, pero doña Lourdes la interrumpió. «No me interesa. A usted se le contrató para limpiar esta casa, no para andar inventando negocios. A la próxima, se va a la calle con sus hijos». Esa noche, mientras los niños dormían, Xochitl lloró en silencio, sentada en el suelo del cuartito con el viejo cuaderno abierto en su regazo. Los 180 pesos que había ganado en el tianguis parecían ahora tan insignificantes ante la abrumadora realidad que enfrentaba. ¿Cómo podría soñar con tener su propio negocio cuando apenas podía mantener un techo sobre la cabeza de sus hijos? ¿Cómo se atrevía a pensar en la independencia cuando estaba completamente a merced de la buena voluntad de extraños? Escribió en el cuaderno todas esas dudas, todos los miedos, toda la frustración. Y luego, en la página siguiente, comenzó a calcular cuánto necesitaría ahorrar por mes para alquilar un espacio propio, cuánto costarían los ingredientes para hacer más budines, cuánto tiempo le llevaría juntar lo suficiente. Ya no era un sueño vago, sino un plan concreto, con números y plazos. La semana siguiente trajo más dificultades. Don Antonio enfermó y tuvo que ausentarse unos días de la panadería, lo que significó menos pan sobrante y menos oportunidades para que Xochitl hiciera sus budines. Sofía se resfrió fuerte y tuvo que faltar a la escuela, lo que complicó aún más la ya agotadora rutina. Para colmo, doña Carmen, la vecina anciana que se había ofrecido a ayudar con los niños, sufrió una caída y tuvo que ser llevada al hospital. Parecía que el universo conspiraba para derribar todas las pequeñas estructuras que Xochitl intentaba construir para levantarse. El sábado por la tarde, después de terminar sus tareas en la casa de los Antonio, Xochitl se sentó exhausta en la banca de la pequeña plaza cerca de la iglesia,
observando a la gente pasar mientras los niños jugaban cerca. Un hombre de mediana edad se acercó vendiendo paletas de una hielera, muy parecida a la que ella había usado en el tianguis. Por impulso, lo llamó y compró 3 paletas para los niños, usando parte del dinero que había guardado. Mientras Innocent pagaba, le preguntó al hombre cómo era el negocio de vender paletas. Él sonrió, mostrando dientes amarillentos por el cigarro, y se sentó a su lado. Es una vida dura, pero honesta. Empecé hace 5 años cuando perdí mi trabajo en la fábrica. Al principio, apenas vendía lo suficiente para reponer el hielo de la hielera. Hoy, tengo clientes que me esperan todos los días a la misma hora. Esa simple conversación le enseñó a Xochitl más sobre la perseverancia que cualquier libro podría haberlo hecho. 3 meses pasaron desde que Xochitl y sus hijos se mudaron al cuartito de atrás en la casa de los Antonio. Era una mañana de sábado particularmente calurosa cuando doña Lourdes llamó a la puerta, aún más temprano de lo habitual. Xochitl, mi sobrina se casa el próximo mes y necesito a alguien que haga los dulces. Me acordé de tus budines y pensé que tal vez podrías ayudar. La propuesta tomó a Xochitl por sorpresa. Desde el episodio del tianguis, no había vuelto a intentar vender sus postres, aunque seguía haciéndolos ocasionalmente para los patrones, que siempre los elogiaban. Serían 200 dulces variados. Te pagaría 1,000 pesos por todo el servicio. El valor era bajo para tanto trabajo, pero Xochitl vio allí una oportunidad que no podía desperdiciar. La oportunidad de mostrar su talento a más personas. La cocina de los Antonio, normalmente territorio exclusivo de doña Lourdes, se convirtió en el espacio de trabajo de Xochitl los fines de semana. Con ingredientes comprados por la patrona, se dedicó a preparar cocadas, alegrías, mazapanes y, por supuesto, su famoso budín de pan en versión miniatura. El olor dulce impregnaba toda la casa, e incluso don Antonio, siempre tan callado y distante, comenzó a aparecer en la cocina con más frecuencia, supuestamente para tomar agua, pero siempre saliendo con algún dulce para probar. Los niños también ayudaban. Mateo envolvía los mazapanes con la precisión de un artesano. Sofía decoraba las cocadas con chispas de colores, y hasta el pequeño Leo tenía la importante misión de contar cuántos estaban listos. El miércoles anterior a la boda, mientras Xochitl terminaba los últimos detalles de los dulces, escuchó el sonido del timbre. Estaba sola en casa, ya que los patrones habían salido y los niños estaban en la escuela. Se limpió las manos en el delantal y fue a abrir. En la puerta, una mujer de aproximadamente 50 años, cabello canoso cortado corto y una mirada amable pero decidida. Buenas tardes, soy Teresa, tía de la novia. Vine a ver cómo van los preparativos. Sin esperar invitación, entró y siguió el aroma dulce hasta la cocina, donde se quedó observando en silencio el trabajo meticuloso de Xochitl, que se sentía cada vez más incómoda bajo esa mirada evaluadora. ¿Quién te enseñó a hacer dulces?, preguntó finalmente la señora, tomando una cocada y examinándola con atención antes de llevársela a la boca. Xochitl le contó sobre su abuela, sobre cómo había crecido ayudando en la cocina de un restaurante sencillo en su pueblo, sobre cómo siempre había tenido talento para ello, pero nunca la oportunidad de desarrollarlo. Mientras hablaba, seguía trabajando, sus manos hábiles moldeando la masa de una alegría perfecta. Doña Teresa observaba con creciente interés no solo los dulces, sino a la mujer que los hacía con tanto cuidado. ¿Y esta es tu profesión?, cuestionó. Xochitl negó con la cabeza, explicando que hacía la limpieza, que los dulces eran solo un extra, un sueño lejano. Tengo una pequeña tienda de productos caseros en el centro de la ciudad, dijo doña Teresa, tomando otro dulce. Vendo de todo un poco, panes, mermeladas, dulces, productos que hacen pequeños productores de la región. Siempre estoy buscando cosas nuevas que ofrecer a los clientes. Sacó una tarjeta del bolsillo y la colocó sobre la mesa. Cuando termines estos dulces para la boda, búscame. Quizás podamos hacer negocio. El corazón de Xochitl se aceleró en su pecho. No era solo la posibilidad de ganar un dinero extra lo que la emocionaba, sino el reconocimiento,
la validación de su talento por alguien que entendía del tema. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió no como la pobrecita abandonada por el marido, sino como una profesional con algo valioso que ofrecer. Los dulces fueron un éxito absoluto en la boda. Xochitl no estuvo presente en la fiesta, por mí no, supuesto, pero doña Lourdes regresó contando cómo todos los habían elogiado, cómo muchos invitados preguntaron quién había hecho esas delicias. El domingo después del evento, mientras lavaba la montaña de platos que los patrones habían traído, sintió una mezcla de orgullo y melancolía. Estaba feliz por el reconocimiento, pero triste por no poder aprovechar plenamente esa oportunidad. ¿Cómo podría producir dulces para vender si apenas tenía tiempo entre sus quehaceres como trabajadora doméstica? ¿Cómo podría comprar ingredientes si todo el dinero que ganaba apenas alcanzaba para las necesidades básicas de sus hijos? A la mañana siguiente, al dejar a los niños en la escuela, Xochitl tomó una decisión. En lugar de regresar inmediatamente a la casa de Los Antonio, se desvió y se dirigió a la dirección en la tarjeta que doña Teresa le había dado. La tiendita estaba en una calle tranquila del centro. Una construcción antigua con una fachada bien cuidada pintada de verde claro y un letrero de madera que decía «Sabores de la tierra, productos artesanales». La campanilla de la puerta sonó cuando entró, anunciando su presencia. El interior era acogedor, con estantes de madera que exhibían frascos de mermelada, paquetes de galletas, botellas de licor casero y otros productos. Detrás del mostrador, doña Teresa acomodaba algunos panes en una canasta de mimbre. Al ver a Xochitl, sonrió como si ya la estuviera esperando. 10 vasitos por semana para empezar. Doña Teresa hablaba mientras anotaba algo en un cuaderno, de portada desgastada, muy parecido al que Xochitl usaba para sus planes. Te pagaré 50 pesos por vasito, y si se venden bien como creo que lo harán, aumentamos la cantidad. Xochitl hacía los cálculos mentalmente. 500 pesos por semana, 2,000 al mes, solo con los budines. Era más de lo que ganaba, en una semana entera como trabajadora doméstica en la casa de los Antonio. El problema eran los ingredientes, el tiempo y, sobre todo, el espacio para producir. Como si leyera sus pensamientos, doña Teresa continuó. Tengo una cocina en la parte de atrás de la tienda que casi no uso. Puedes preparar los dulces allí, los fines de semana. Solo necesitas traer algunos ingredientes específicos. Los básicos, yo los tengo siempre en stock. El primer sábado, trabajando en la cocina de la tienda, fue como un sueño para Xochitl. El espacio era pequeño pero limpio y bien equipado, con utensilios que solo había visto en revistas. Los niños la acompañaron, no tenía con quién dejarlos, y doña Teresa, en lugar de quejarse, le dio a cada uno una tarea. Mateo ayudaba en la caja, aprendiendo a hacer cuentas con una rapidez sorprendente. Sofía organizaba los productos en los estantes, mostrando un sentido estético que nadie sabía que tenía. Y Leo encantaba a los clientes con su sonrisa sin los dientes de enfrente y sus historias inventadas. Al final del día, cuando Xochitl entregó los 10 vasitos de budín perfectamente empaquetados, se sentía exhausta pero viva, como no se había sentido en mucho tiempo. La rutina de los próximos meses se volvió extenuante pero gratificante. Durante la semana, Xochitl continuaba trabajando en la casa de los Antonio, levantándose antes del sol para dejar todo impecable. Las noches estaban dedicadas a sus hijos, ayudando con la tarea, escuchando sobre su día, planeando el futuro. Los sábados, sin embargo, eran sagrados. El día en que se transformaba de trabajadora doméstica en repostera. El día en que su talento era valorado. El día en que veía a sus hijos sonreír con orgullo en lugar de vergüenza. Doña Teresa se convirtió en más que una socia de negocios. Se convirtió en una mentora, una amiga, alguien que creía en el potencial de Xochitl cuando ni ella misma lo hacía. Tus budines están siendo un éxito, anunció doña Teresa en una tarde lluviosa de sábado, mientras contaban el dinero de la caja. Ya tenemos clientes que vienen especialmente para comprarlos, y algunos incluso hacen pedidos para fiestas. Xochitl no pudo ocultar la sonrisa de satisfacción.
En las últimas semanas, había comenzado a experimentar con nuevas recetas. Budín de chocolate, budín de coco, budín de maracuyá, todas adaptaciones de la receta original de su abuela. Cada nueva creación era recibida con entusiasmo por los clientes de la tiendita, y eso le daba la confianza para seguir innovando. He estado pensando, continuó doña Teresa, colocando algunas monedas en el cajón de la caja registradora antigua. Quizás es hora de que te dediques a esto de tiempo completo. Tengo una propuesta que hacerte. La propuesta era tentadora. Trabajar en la tienda a tiempo completo, ganando un salario fijo más un porcentaje sobre la venta de los dulces. Incluía también la posibilidad de vivir en el pequeño departamento de arriba de la tienda, que estaba vacío desde que el hijo de doña Teresa se mudó a otra ciudad. Era la oportunidad que Xochitl esperaba para salir de la casa de los Antonio, para tener su propio espacio, para transformar su talento en una profesión real. Pero había un problema. El salario inicial sería menor que la suma de lo que ganaba, como trabajadora doméstica, más las ventas de los budines los fines de semana. Con 3 hijos que alimentar y vestir, no podía darse el lujo de ganar menos, aunque fuera temporalmente. Esa noche, después de acostar a los niños en el apretado cuartito de atrás, Xochitl se sentó en el suelo con su cuaderno de planificación. Hizo cuentas, las rehizo, calculó posibles ahorros, anotó pros y contras. Las matemáticas eran implacables. No podría aceptar la propuesta de doña Teresa sin algún tipo de complemento financiero. Pero entonces, una idea comenzó a formarse en su mente. ¿Y si continuaba haciendo limpiezas, pero solo en 2 o 3 casas, en los días en que la tienda cerraba? ¿Y si aumentaba la variedad de dulces que producía, creando opciones más elaboradas que pudieran venderse a precios mejores? ¿Y si Mateo, que ya demostraba tanto talento con los números, ayudaba más en la caja, liberando a doña Teresa para otras tareas? El plan estaba trazado cuando Xochitl llamó a la puerta de la pequeña casa de doña Teresa a la mañana siguiente, un domingo, día en que normalmente descansaba. Expuso sus ideas, sus cálculos, sus esperanzas y sus miedos. Habló sin parar durante casi media hora, las palabras saliendo en cascada como si se hubiera roto una presa. Cuando finalmente se detuvo, exhausta y ansiosa, doña Teresa simplemente sonrió. Sabía que eras especial desde la primera vez que te vi haciendo esos dulces. No es solo talento, Xochitl. Es determinación, es fuerza de voluntad. Pocas personas habrían resistido lo que tú pasaste sin rendirse. Tomó las manos callosas de Xochitl entre las suyas. Un gesto simple pero cargado de significado. Vamos a hacer que esto funcione juntas. El lunes, Xochitl reunió todo su coraje para decirles a los Antonio que dejaba el trabajo. Esperaba recriminaciones, tal vez incluso amenazas de desalojo inmediato del cuartito de atrás. Para su sorpresa, doña Lourdes pareció casi aliviada. Ya era hora de que encontraras algo mejor, dijo con una franqueza inesperada. Tienes demasiado potencial para pasarte la vida limpiando casas ajenas. Don Antonio, siempre tan callado, sorprendió aún más al ofrecer ayuda para la mudanza. Tengo un compadre con una camioneta. Puedo pedirle que te lleve tus cosas el próximo sábado. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, todavía existían personas buenas en el mundo, dispuestas a tender una mano cuando menos se esperaba. El departamento de arriba de la tienda Sabores de la Tierra era pequeño pero ventilado, con grandes ventanas que dejaban entrar la luz natural durante todo el día. Tenía 2 recámaras minúsculas, una sala que también servía de cocina y un baño sencillo pero limpio. Para Xochitl y sus hijos, acostumbrados al cuartito de atrás, parecía un palacio. La mudanza se llevó a cabo un sábado soleado, con la ayuda del compadre de don Antonio, quien se negó a aceptar cualquier pago más allá de una caja de los famosos budines. Los niños corrían de una habitación a otra, maravillados con el espacio, especialmente con la posibilidad de tener finalmente camas separadas, una para Mateo y otra que Sofía y Leo compartirían. La primera semana en la nueva vida fue de adaptaciones. Xochitl ahora trabajaba en la tienda de lunes a sábado.
aprendiendo no solo a hacer dulces a mayor escala, sino también a atender clientes, organizar el inventario, calcular costos y ganancias. Los miércoles y viernes, cuando la tienda cerraba más temprano, hacía limpiezas en 2 casas para complementar los ingresos. Era agotador, pero había una diferencia fundamental. Ahora trabajaba no solo por la supervivencia, sino por un sueño concreto, una visión de futuro que cada día parecía más posible. Las noches, antes pasadas en planificaciones ansiosas, ahora eran momentos de experimentos culinarios con los niños, todos fantaseando sobre el día en que tendrían su propia tienda de dulces. El budín de la abuela, como se conoció el dulce, de Xochitl, se convirtió rápidamente en el producto estrella de la tienda. Clientes habituales aparecían específicamente para comprarlo, y algunos comenzaron a hacer pedidos más grandes para eventos. Doña Teresa, dándose cuenta del potencial, sugirió que crearan un empaque especial, con una etiqueta que contara brevemente la historia de la receta que había pasado de generación en generación. La idea funcionó mejor de lo esperado. A la gente le encantaba saber que estaban comprando no solo un dulce, sino una tradición familiar, una historia de superación. Pronto, otros productos comenzaron a presentarse de la misma manera, cada uno con su propia narrativa, su propia conexión emocional. La fama de los dulces de Xochitl superó los límites de la tiendita. Los maestros de la escuela donde estudiaban sus hijos comenzaron a hacer pedidos. Los vecinos llamaban a la puerta del departamento preguntando si podían comprarle directamente a ella, sin pasar por la tienda. En una ocasión memorable, la directora de la escuela la invitó a proveer los dulces para la fiesta de graduación del 5º año, un evento importante que reuniría a padres y autoridades locales. Xochitl trabajó 3 días seguidos para preparar todo, durmiendo solo unas pocas horas por noche. El resultado fueron 200 mini budines perfectos, 100 cocadas con la consistencia ideal y 100 alegrías doradas que brillaban bajo la luz del salón de fiestas de la escuela. En la fiesta de graduación, Xochitl estaba más nerviosa que nunca. Se puso su mejor vestido, aún sencillo, pero limpio y bien planchado, y observó desde lejos mientras la gente probaba sus dulces. La reacción superó sus expectativas más optimistas. Los padres se acercaban para elogiarla, pidiendo tarjetas de contacto e información sobre pedidos. La directora, una mujer elegante que siempre la había tratado con respeto pero con distancia, vino personalmente a agradecerle y a presentarle a algunas personas importantes de la ciudad. Entre ellas, el dueño de una cadena de pequeños supermercados locales que demostró interés en vender sus budines en sus tiendas. Necesitaríamos ajustar cuestiones de empaque, caducidad y, por supuesto, cantidad y precio, dijo el hombre, entregándole una tarjeta. Pero creo que los productos locales de calidad tienen un gran potencial en el mercado actual. Esa conversación abrió nuevas posibilidades que Xochitl jamás había considerado. Vender a supermercados significaría una producción a una escala mucho mayor, inversión en equipos, contratación de ayudantes, regularización como empresa. Era aterrador y emocionante al mismo tiempo. Esa noche, al volver a casa con los niños, Xochitl se sentó en la mesa de la pequeña cocina con su cuaderno ya gastado de tanto uso. Hizo anotaciones, esbozó planes, calculó costos. Mateo, ahora, con casi 11 años, se sentó a su lado, interesado como siempre en los números. ¿Crees que funcione, mamá?, preguntó con esa seriedad de quien ha crecido demasiado rápido. Xochitl sonrió, alborotando el cabello de su hijo que ya casi alcanzaba su altura. No lo sé, hijo, pero vamos a descubrirlo juntos. A la mañana siguiente, Xochitl discutió sus ideas con doña Teresa. La señora, que ya pasaba de los 60 años, escuchó todo con atención antes de dar su opinión. Es una gran oportunidad, Xochitl, pero también un riesgo considerable. Necesitaríamos dinero para invertir, un espacio más grande para producir, quizás incluso cambiar el formato de la tienda. Xochitl sintió que el corazón se le encogía. No había considerado que sus planes afectarían también el negocio de doña Teresa, que tanto la había ayudado. Yo entiendo si usted no quiere involucrarse en esto,
Puedo buscar otro camino. Quizás alquilar una cocina en otro lugar. Empezar poco a poco. Doña Teresa la interrumpió con un gesto firme. No quise decir eso, muchacha. Estoy demasiado vieja para tenerle miedo a los cambios. Si vamos a hacer esto, vamos a hacerlo bien, como socias. La palabra socias resonó en los oídos de Xochitl como una melodía perfecta. Socias, iguales, compañeras. Ya no la trabajadora doméstica, la empleada, la pobrecita abandonada por el marido. Ahora era una mujer de negocios, una emprendedora, alguien con un valor propio más allá del trabajo pesado que sus manos podían realizar. Las lágrimas vinieron sin previo aviso, corriendo silenciosas por el rostro que el sol y el trabajo ya habían marcado prematuramente. Doña Teresa, normalmente tan contenida en sus demostraciones de afecto, se acercó y la abrazó con fuerza. Te mereces esto y mucho más, Xochitl. Nunca he visto a nadie trabajar tan duro y con tanto amor por lo que hace. La noticia de la sociedad y los planes de expansión se extendió rápidamente por el vecindario. Los clientes habituales de la tienda mostraban entusiasmo, ofreciendo sugerencias e incluso ayuda práctica. Un señor jubilado que había sido contador se ofreció a ayudar con la parte burocrática del registro de la empresa. Una clienta que trabajaba en diseño gráfico propuso crear una identidad visual para los productos. El dueño de la panadería cercana, que inicialmente había visto los dulces de Xochitl como competencia, sugirió una asociación. Él proporcionaría panes especiales para los budines a cambio de poder vender algunos en su tienda. Era como si toda la comunidad estuviera apoyándola, invirtiendo no solo dinero, sino tiempo y conocimiento en su éxito. Era un martes cualquiera, casi 2 años, después de aquella fatídica mañana en que Xochitl descubrió que Javier se había ido llevándose el dinero de la renta. La tienda Sabores de la Tierra en Postres de Xochitl, nombre elegido tras formalizar la sociedad, estaba particularmente concurrida debido a un reportaje que había salido en el periódico local el domingo, destacando negocios de éxito, dirigidos por mujeres en la ciudad. La foto de Xochitl y Doña Teresa, sonrientes frente a la tienda ampliada, ocupaba casi media página. En el texto, la historia de superación de Xochitl se contaba con detalles emotivos, sirviendo de inspiración para otras mujeres en situaciones difíciles. La campanilla de la puerta sonó anunciando otro cliente. Xochitl estaba ocupada empaquetando un gran pedido de budines para un evento corporativo, por lo que ni siquiera levantó la vista de inmediato. «Ya voy a atender», gritó Doña Teresa, desde la cocina de atrás. El silencio que siguió fue la primera señal de que algo andaba mal. Cuando finalmente miró hacia la entrada de la tienda, Xochitl sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Allí estaba Javier, más delgado y con la piel curtida por el sol, pero aún con aquellos ojos oscuros que un día la habían hechizado, esa sonrisa torcida que escondía tantas mentiras. «Hola, Xochitl», dijo él, con la voz ronca como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Llevaba una camisa descolorida pero limpia, jeans gastados, y sostenía un sombrero barato en las manos, girándolo nerviosamente entre los dedos. «Te ves diferente». Xochitl permaneció inmóvil, sintiendo el corazón latir tan fuerte que estaba segura de que todos en la tienda podían oírlo. 2 años construyendo una nueva vida, cicatrizando heridas, aprendiendo sobre su propio valor, y bastó una frase de él para que el pasado regresara como una ola gigante amenazando con arrastrar todo lo que había conquistado. Doña Teresa apareció a su lado, una presencia sólida y reconfortante. «¿Puedo ayudar en algo?», preguntó en un tono que dejaba claro que reconocía quién era el visitante inesperado. Javier ignoró a la señora, con los ojos fijos en Xochitl. «Vi el reportaje en el periódico. Te ha ido bien, ¿eh? Siempre dije que tenías talento para esto». El tono era casi acusatorio, como si ella le hubiera ocultado su potencial, como si su éxito fuera de alguna manera una traición. «¿Los niños? ¿Están bien? ¿Están por aquí? Quería ver cómo han crecido». En Xochitl finalmente encontró su voz, sorprendiéndose de la firmeza que sentía a pesar del torbellino interno. «Están en la escuela. Y están muy bien. Gracias por preguntar ahora.
Después de 2 años sin una palabra, sin un centavo de ayuda, sin siquiera una llamada en sus cumpleaños. El aire en la tienda se volvió denso, cargado de emociones no dichas, de acusaciones silenciosas, de un pasado que nunca se había cerrado adecuadamente. Los pocos clientes presentes fingían interés en los estantes, pero era evidente que seguían el drama con discreta atención. Javier se pasó la mano por el cabello, ahora con algunas canas en las sienes, un gesto que Xochitl conocía bien. Era lo que hacía cuando estaba a punto de contar una mentira elaborada. Mira, sé que me equivoqué. Fueron tiempos difíciles. Yo no estaba bien de la cabeza. Le debía dinero a gente peligrosa. Pensé que estarían mejor sin mí por un tiempo. Pero nunca dejé de pensar en ustedes, de preocuparme. Basta, interrumpió Xochitl, con la voz baja pero cargada de una autoridad que nunca antes había poseído. No quiero escuchar tus excusas. No me interesan tus historias. ¿Qué quieres, Javier? ¿Por qué estás aquí realmente? Él pareció momentáneamente desconcertado por su franqueza, por la ausencia de la mujer sumisa e insegura que había dejado atrás. Carraspeó, miró a los lados como si buscara una salida, y finalmente dijo: «Tengo problemas, Xochitl. Necesito dinero para empezar de nuevo. Vi que ahora te va bien. Pensé que tal vez podrías ayudarme, por todo lo que vivimos juntos, por los niños». Un silencio pesado cayó sobre la tienda. Doña Teresa dio un paso al frente, lista para intervenir, pero Xochitl la detuvo con un ligero toque en el brazo. Esta era su batalla, su momento de confrontar no solo al hombre que la había abandonado, sino a todos los fantasmas de insuficiencia y debilidad que la habían atormentado durante tanto tiempo. Respiró hondo, sintiendo una calma sorprendente extenderse por su cuerpo. «Javier, no tengo nada que darte. Cada centavo que gano es fruto de mi trabajo y se invierte en el futuro de nuestros hijos. Hijos que tú elegiste abandonar. Si quieres verlos, eso es entre tú y ellos, cuando sean mayores para decidir. Pero dinero, eso no lo vas a conseguir de mí». El rostro de Javier se endureció, el encanto forzado dando paso a una expresión más familiar para Xochitl. La ira contenida, el desprecio mal disimulado que siempre aparecía cuando se le contradecía. Siempre has sido así, ¿verdad? Demasiado orgullosa, pensando que puedes hacer todo sola. Pues que sepas que tengo derechos. Esos niños también son mis hijos. Y esta tienda. Xochitl lo interrumpió de nuevo, ahora con una sonrisa triste. Esta tienda es fruto de mucho sudor, Javier, mío y de doña Teresa. Tú no tienes derecho a nada aquí. Y en cuanto a los niños, bueno, dudo que un juez vea con buenos ojos a un padre que abandonó a su familia sin dejar un centavo ni una nota siquiera. La mención de los jueces pareció desestabilizar a Javier. Miró nerviosamente a los lados, a los clientes que ahora ni siquiera disimulaban su interés en la escena, a doña Teresa que lo observaba con ojos duros como piedras. Se puso el sombrero en la cabeza con un movimiento brusco y dio un paso hacia la puerta. Antes de salir, sin embargo, se volvió para un último golpe. Puede que te sientas muy importante ahora, Xochitl, con tu negocito y ese reportaje en el periódico. Pero en el fondo sigues siendo la misma pobrecita de siempre, fingiendo ser lo que no eres. Un día esta fantasía se acaba. Las palabras fueron dichas con veneno, diseñadas para herir, para plantar semillas de duda que florecerían en noches de insomnio. Cuando la puerta se cerró tras él, Xochitl sintió que las piernas le flaqueaban. Doña Teresa rápidamente le acercó una silla y ella se sentó, sintiendo el cuerpo temblar en una mezcla de adrenalina y alivio. Los clientes se acercaron, ofreciendo agua, palabras de apoyo, incluso el abrazo de una señora mayor que dijo con firmeza: «Eres una guerrera, mi hija. No dejes que nadie te diga lo contrario». Esas simples palabras, venidas de una extraña, fueron como un bálsamo. Xochitl miró a su alrededor, a la tienda que había ayudado a transformar, a los productos que llevaban su nombre, a las fotos de sus hijos sonrientes en el mostrador. Esta era su realidad ahora, no las palabras venenosas de un hombre amargado,
que no podía aceptar que ella no solo había sobrevivido sin él, sino que había prosperado. Esa noche, cuando los niños ya dormían, Xochitl se sentó en el pequeño balcón del departamento de arriba de la tienda, observando las estrellas. El mismo cielo que años atrás había presenciado su desesperación más profunda, ahora asistía a su victoria más significativa. No el éxito del negocio, no el reconocimiento público, sino la victoria sobre sus propios miedos, sobre la voz dentro de ella que siempre susurraba que no era lo suficientemente buena, que no podría sola. Javier había vuelto y se había ido de nuevo, pero esta vez llevándose solo su propia amargura, dejando atrás a una Xochitl más fuerte, más segura, más completa en su propia piel. La propuesta llegó en un sobre formal, con el logotipo de la cadena de supermercados más grande de la región estampado en la esquina superior. Xochitl lo abrió con dedos temblorosos mientras doña Teresa observaba ansiosa. Dentro, un contrato de suministro exclusivo para los budines y dulces de la marca Postres de Xochitl en todas las 5 tiendas de la cadena, con posibilidad de expansión a las sucursales en ciudades vecinas. El valor ofrecido era 3 veces mayor de lo que habían imaginado inicialmente, con cláusulas de aumento basadas en ventas y exclusividad por 2 años. Era el tipo de oportunidad que cambiaría por completo la escala del negocio, transformando la pequeña producción artesanal en una verdadera empresa con potencial de crecimiento nacional. «Vamos a necesitar una cocina industrial», murmuró Xochitl, aún absorbiendo las implicaciones de la propuesta. «Y más empleados, y un sistema de logística, y...» Doña Teresa sonrió, colocando su mano arrugada sobre la de ella, calmándola, como siempre hacía cuando el entusiasmo amenazaba con convertirse en ansiedad. Un paso a la vez, como siempre hemos hecho. Primero vamos al banco a ver si conseguimos ese préstamo que discutimos. El banco, que 2 años antes ni siquiera habría permitido que Xochitl entrara por la puerta trasera, ahora se disputaba la oportunidad de financiar la expansión del negocio que se había convertido en un pequeño fenómeno local. Con el reportaje en el periódico, la visita de un representante del ayuntamiento interesado en promover el emprendimiento femenino, y ahora el contrato con la cadena de supermercados, las puertas antes cerradas se abrían como por arte de magia. La ceremonia de inauguración de la nueva fábrica de postres de Xochitl tuvo lugar en una soleada mañana de sábado, 6 meses después de la firma del contrato con los supermercados. El espacio, antes una bodega abandonada en la periferia de la ciudad, había sido completamente reformado. Son equipos modernos, espacio para almacenamiento y una pequeña área administrativa. El ayuntamiento envió un representante, el periódico local mandó un fotógrafo, e incluso una cadena de televisión regional apareció para hacer un pequeño reportaje. Xochitl, vistiendo un uniforme blanco con el logo de la empresa bordado en el pecho, cortó la cinta inaugural teniendo a su lado a sus 3 hijos y a doña Teresa, todos con lágrimas mal contenidas en los ojos. Cuando era niña, mi abuela decía que un buen dulce tiene el poder de transformar el día de una persona, dijo Xochitl al micrófono que le extendieron, con la voz embargada por la emoción pero firme en su convicción. Hoy entiendo que tenía razón, pero no solo sobre los dulces. Cualquier cosa hecha con amor, dedicación y honestidad tiene ese poder transformador. Esta fábrica no es solo un negocio para mí, es la prueba de que no importa cuán difícil sea el camino, si crees en ti misma y trabajas duro, los sueños sí pueden hacerse realidad. El público aplaudió con entusiasmo. Especialmente un grupo de 6 mujeres al fondo, todas extrabajadoras domésticas, como lo había sido Xochitl, ahora las primeras empleadas contratadas para la producción. Los meses siguientes fueron de trabajo intenso y aprendizaje constante. Xochitl dividía su tiempo entre la supervisión de la producción en la fábrica, reuniones con proveedores y compradores, y el desarrollo de nuevas recetas. Las noches y los fines de semana eran sagrados, dedicados exclusivamente a sus hijos, que crecían con una rapidez que a veces la asustaba. Mateo, ahora con 12 años, ya demostraba un talento natural para los negocios, frecuentemente dando sugerencias sorprendentemente maduras sobre marketing y expansión. Sofía, con 10, había heredado el don culinario de su madre
y pasaba horas en la cocina de casa experimentando con combinaciones de sabores. Leo, el Benjamín de 8 años, seguía siendo el relaciones públicas natural de la familia, encantando a todos con su carisma innato. La vida finalmente encontraba un equilibrio cuando Xochitl recibió una llamada inesperada. Era de la escuela de Mateo, pidiéndole que se presentara con urgencia. Se le heló el corazón. Su primer pensamiento fue que algo le había pasado a su hijo. Condujo como una loca hasta allí, solo para descubrir que Mateo estaba bien, al menos físicamente. El problema era otro. Se había peleado con un compañero que había hecho comentarios sobre el padre que los abandonó. La directora, una mujer comprensiva que conocía la historia de la familia, explicó que Mateo había explotado cuando el otro niño sugirió que su padre se había ido porque ya no aguantaba a la familia de perdedores. De camino a casa, con un Mateo silencioso y de ojos rojos en el asiento del copiloto, Xochitl buscaba las palabras adecuadas. No quería alimentar el resentimiento de su hijo, pero tampoco podía negar el dolor que sentía. «Sabes, hijo, por mucho tiempo me sentí exactamente como te sientes ahora», comenzó, manteniendo los ojos en la carretera, pero sintiendo la mirada de él sobre ella. «Creía que tu padre nos había dejado porque no éramos lo suficientemente buenos, porque yo había fallado de alguna manera. Tardé en entender que su partida decía más sobre él mismo que sobre nosotros». Se detuvo en un semáforo en rojo y se volvió hacia su hijo, encontrando ojos tan parecidos a los suyos, llenos de preguntas no formuladas. Algunas personas no están listas para amar de verdad, para comprometerse, para enfrentar las dificultades que la vida trae. No es nuestra culpa si tu padre era una de esas personas. Esa conversación franca abrió las puertas a un diálogo más profundo con los 3 hijos, sobre el padre ausente, sobre los resentimientos, sobre el perdón, no por el otro, sino por uno mismo. Xochitl se dio cuenta de que, a pesar de todo, su éxito profesional, todavía había heridas emocionales que necesitaban cicatrizar, no solo en ella, sino también en los niños. Buscó ayuda profesional, llevando a los hijos a sesiones de terapia familiar donde podían expresar sus emociones en un ambiente seguro. Para su sorpresa, el proceso fue liberador también para ella, permitiéndole finalmente dejar atrás los últimos vestigios de culpa e insuficiencia que aún cargaba. En una tarde tranquila de domingo, mientras preparaba la comida con la ayuda de Sofía, Xochitl recibió una visita inesperada. Pablo, el gerente de la tienda más grande de la cadena de supermercados que vendía sus productos, apareció con un ramo de flores y una sonrisa tímida. «Vine personalmente a traer las novedades», explicó, claramente nervioso. «Sus budines son el producto más vendido en la sección de postres en todas nuestras tiendas. La matriz está interesada en expandir el contrato para incluir todas las sucursales del estado». Mientras conversaban sobre detalles del negocio, Xochitl notó algo diferente en la mirada de Pablo. Una admiración que iba más allá de lo profesional. Un interés que hacía mucho tiempo no sentía dirigido hacia ella como mujer, no solo como empresaria o madre. La invitación a cenar llegó al final de la conversación, casi como un pensamiento tardío, dicha con esa vacilación característica de quien teme el rechazo. Xochitl se quedó momentáneamente sin palabras, sorprendida no tanto por la invitación en sí, sino por su propia reacción. Una mezcla de excitación juvenil y miedo adulto, como si hubiera olvidado por completo cómo era sentir esas mariposas en el estómago, esa dulce expectativa. Por un instante, casi se negó automáticamente, la vieja Xochitl, asumiendo el control con sus inseguridades y miedos. Pero entonces miró a su alrededor, a su cocina limpia y organizada, a su hija que sonreía maliciosamente junto a la estufa, fingiendo no escuchar la conversación, a las fotos de sus 3 hijos sonrientes en la pared, pruebas vivas de su viaje, de su fuerza. «Me encantaría», respondió finalmente, y las palabras parecieron abrir un nuevo capítulo en su vida. La pequeña casa en el tranquilo barrio residencial no tenía nada que ver con el cuartito de atrás donde Xochitl y sus hijos habían vivido en los tiempos más difíciles. Con 3 recámaras,
una para cada hijo, una sala espaciosa, una cocina amplia y un patio donde incluso florecía un pequeño huerto. Era el hogar que siempre había soñado para su familia. No era lujosa, pero era suya. El nombre de Xochitl en el contrato de compraventa, conquistada con el fruto de su trabajo honesto y su determinación inquebrantable. Las paredes pintadas en tonos suaves albergaban cuadros coloridos elegidos con cariño, y los estantes exhibían con orgullo las fotos que contaban la historia de esa familia que se había reconstruido desde las cenizas. Habían pasado 5 años desde el día en que Javier llamó a la puerta de la tienda pidiendo dinero. 5 años de crecimiento continuo, no solo del negocio, que ahora contaba con una fábrica más grande, 30 empleados y productos distribuidos en 3 estados, sino también personal. Los hijos florecían. Mateo, a los 15, ya hacía prácticas en el área administrativa de la empresa durante las vacaciones escolares. Sofía, a los 13, había ganado un concurso estatal de cocina juvenil con una reinterpretación moderna del famoso budín de la bisabuela. Y Leo, con 11 años, seguía encantando a todos con su carisma natural, ahora canalizado hacia el teatro de la escuela donde destacaba en todas las obras. La fiesta de cumpleaños número 40 de Xochitl estaba programada para comenzar en unas pocas horas. En el patio de la casa se habían dispuesto mesas bajo toldos de colores, y un pequeño equipo contratado se ocupaba de los últimos preparativos. En el centro de la mesa principal, un álbum de fotografías esperaba ser abierto. Un regalo sorpresa preparado por doña Teresa, Pablo y los hijos. No era un álbum común, sino una línea de tiempo visual del viaje de Xochitl. Desde fotos antiguas rescatadas con parientes, pasando por los momentos difíciles después del abandono, la primera tienda, la inauguración de la fábrica, hasta el presente. Cada imagen cuidadosamente seleccionada para contar no una historia de victimización, sino de superación. En la cocina de la casa, Xochitl ponía los últimos toques al pastel de cumpleaños. Había insistido en prepararlo con sus propias manos, a pesar de que todos insistían en que debería dejar esa tarea a otros en una fecha tan especial. Hacer dulces nunca fue solo trabajo para mí, había explicado con una sonrisa. Es mi forma de expresar amor. Y de hecho, cada capa del pastel había sido preparada pensando en las personas que amaba. La base de chocolate intenso que Mateo adoraba, el relleno de frutos rojos que era el favorito de Sofía, la cubierta de dulce de leche que hacía brillar los ojos de Leo, y el toque de canela que siempre le recordaba a Pablo su primer encuentro con ella. El sonido del timbre anunció a los primeros invitados. Xochitl se limpió las manos en el delantal, se miró rápidamente en el espejo de la sala y sonrió a la imagen que veía reflejada. Ya no era la joven insegura de años atrás, ni la mujer desesperada que se había despertado una mañana para descubrir que había sido abandonada. Los años habían dejado marcas, pequeñas arrugas en las comisuras de los ojos, algunos hilos plateados en el cabello oscuro. Pero también habían traído una serenidad, una confianza que irradiaba desde adentro hacia afuera. Se arregló el vestido sencillo pero elegante, un regalo anticipado de Pablo, y fue a abrir la puerta. Doña Teresa fue la primera en llegar, ahora jubilada pero aún activa como consultora en el negocio que había ayudado a construir. Traía en brazos un paquete cuidadosamente envuelto. No debería haberse molestado, dijo Xochitl, abrazando a la mujer que se había convertido en mucho más que una socia. Una segunda madre, una mentora, una amiga verdadera. Tonterías, respondió la señora con ese estilo directo que nunca había perdido. No todos los días celebramos no solo un cumpleaños, sino toda una historia de reinicio. El regalo era un libro de recetas artesanal, con todas las creaciones que habían desarrollado juntas a lo largo de los años, ilustrado con fotos y pequeñas anotaciones personales. En la primera página, una dedicatoria simple pero profunda. Para Xochitl, que me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, que la fuerza más poderosa no está en los brazos, sino en un corazón decidido. Con amor, Teresa. Los invitados fueron llegando poco a poco.
empleados de la fábrica, muchos de los cuales habían comenzado el viaje junto con Xochitl, vecinos que se convirtieron en amigos, los maestros de los hijos, clientes que se volvieron cercanos a lo largo de los años, e incluso don Antonio y doña Lourdes, los antiguos patrones que, contra todo pronóstico, se habían convertido en simpatizantes y, finalmente, amigos. Cada persona traía no solo un regalo, sino una historia compartida, un pedazo de la trayectoria que ahora se celebraba. En el centro de todo, los tres hijos de Xochitl circulaban entre los invitados, contando historias, sirviendo bebidas, orgullosos no solo de los logros materiales de su madre, sino principalmente de su ejemplo de dignidad y perseverancia. Pablo llegó al final, trayendo consigo el pastel sorpresa que había encargado en secreto, aún sabiendo que Xochitl insistiría en preparar uno con sus propias manos. Era un hombre sencillo, de pocas palabras pero acciones concretas, que en 1960, los últimos 3 años, se había convertido en una presencia constante y reconfortante en la vida de la familia. No intentaba reemplazar la figura paterna, respetando el espacio y la historia que los 4 habían construido juntos antes de su llegada. Su amor por Xochitl se expresaba no en grandes gestos románticos, sino en el apoyo cotidiano, en la asociación genuina, en el profundo respeto por su independencia y fuerza. El discreto anillo que traía en el bolsillo, un regalo que planeaba ofrecer más tarde esa noche, no representaba una propuesta de salvación o dependencia, sino de unión entre iguales. Cuando todos los invitados habían llegado, Xochitl pidió un momento de atención. De pie en el centro del patio, con la luz dorada del atardecer iluminando su rostro, miró a su alrededor a las personas que formaban parte de su vida. Hace algunos años creía que mi historia había terminado antes de siquiera empezar de verdad, dijo con voz firme, sin rastro de autocompasión. Estaba sola, sin dinero, sin perspectivas, con 3 niños que criar. Pero descubrí que mientras hay vida, hay posibilidad de un nuevo comienzo. Cada uno de ustedes aquí hoy representa una parte de ese reinicio, un apoyo ofrecido, una oportunidad dada, una palabra de aliento en el momento justo. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Hoy no celebro solo mis 40 años, sino el viaje que me trajo hasta aquí. Un viaje que me enseñó que somos mucho más fuertes de lo que imaginamos, que la verdadera felicidad no está en lo que tenemos, sino en quienes nos convertimos al enfrentar los desafíos. Aprendí que cada final puede ser un nuevo comienzo, que cada obstáculo contiene en sí una oportunidad, y que nuestra historia nunca está completamente escrita. Cada día, con cada elección, escribimos un nuevo capítulo. Levantó su copa en un brindis, mirando directamente a sus 3 hijos que la observaban con ojos brillantes de orgullo y amor. Por la vida, con todas sus sorpresas, desafíos y bellezas inesperadas. Y por ustedes, mis hijos, mi mayor obra, mi mayor alegría. Que nunca olviden que, no importa cuán oscura parezca la noche, el sol siempre vuelve a brillar para aquellos que tienen el coraje de esperar un nuevo amanecer. Mientras los invitados aplaudían y se acercaban para abrazarla, Xochitl sintió una profunda paz extenderse por su ser. Miró al cielo que comenzaba a salpicarse de estrellas, el mismo cielo que había sido testigo de su desesperación más profunda y que ahora asistía a su felicidad más completa. La vida no había sido fácil, y ciertamente vendrían nuevos desafíos, pero ahora sabía, con una certeza que provenía de la experiencia vivida, que ninguna tormenta era lo suficientemente fuerte para derribar a alguien que había aprendido a bailar bajo la lluvia. Y esa quizás era la lección más valiosa que podía transmitir a sus hijos, que la verdadera fuerza no está en nunca